Nicolás, os presento al doctor Olea. Nicolás Olea Serrano es catedrático de medicina, especialista y trabaja en la Universidad y el Hospital Clínico de Granada. Como dicen en mi pueblo, sabe una jartá de cosas que nos perjudican y que tenemos en el entorno. Sin más, le cedo la palabra. Gracias, señor moderador. Un placer estar con ustedes esta tarde, después del almuerzo, y agradezco enormemente la invitación porque es una sociedad con la que he tenido contacto durante años y amistad con muchos de los socios y no podía dejar de estar aquí a pesar de algunas dificultades. E incluso la huelga de Renfe suspendida y reactivada y resuspendida. Bien, lo que voy a hablar esta tarde es de la exposición humana a contaminantes ambientales con actividad hormonal y voy a centrarme fundamentalmente en el mundo de los plásticos. La financiación de lo que voy a presentar es pública y competitiva, del Grupo Alimenta, de la Red de Infancia y Medio Ambiente, del Instituto de Investigación Biosanitaria, del Proyecto Europeo Human Biomonitoring y el CIBER de Epidemiología. Precisamente con este proyecto europeo hemos estudiado durante los últimos años la exposición humana a contaminantes ambientales en toda Europa y nos ha preocupado pues, la extensión de esa exposición y el que haber descubierto que no hay nadie en el norte, en el sur, en el este o oeste que no esté expuesto a contaminantes químicos. E incluso a algunas formas especiales de esos contaminantes, que es a los plásticos y sus diferentes formas. Para la gente joven, probablemente glitter le dice algo y es una forma de exposición a microplásticos. Glitter es, para los que estamos aquí, la purpurina de la señorita Pepys, que ahora, después de tantísimos años de uso, se descubre como una forma de uso de plásticos de diseño de unas 200 micras y que corresponden a una de las grandísimas preocupaciones de la Unión Europea en las últimas semanas. Fíjense, la Unión Europea ha decidido que va a entrar a saco con los plásticos de diseño. Y esos plásticos de diseño son fundamentalmente el relleno de los campos de fútbol. A alguien de estos chicos listos de la ingeniería se le ocurrió que el mejor destino de los neumáticos usados era triturarlos y hacer campos de fútbol después con una hierba falsa de polietileno. Eso se ha convertido en un auténtico problema de salud pública, puesto que ese polietileno y esos campos de fútbol liberan hidrocarburos aromáticos policíclicos, 7 de los cuales están en la de ciertos carcinógenos. Pero también están estos plásticos de diseño en los cosméticos y forman parte pues, de pasta de dientes y cremas exfoliantes. Y están, como decía hace un minuto, en los plásticos de diseño que también acabarán siendo prohibidos, como es la glitter, que ahora llamamos la purpurina. Bien, esto es un problema de salud importante. A nosotros nos interesan los plásticos porque venimos del mundo de la disrupción endocrina. Y hablaremos, en principio, de cuál es el concepto de disruptor endocrino, sustancias químicas, contaminantes ambientales, que una vez dentro del organismo modifican las hormonas. No hay más de 50 hormonas, son mediadores entre dos órganos, la mama y el ovario y la mama, y como me dijo un joven el otro día en una conferencia, ¿quiere usted decir que estos químicos contaminantes hackean el mensaje hormonal? Y dije, bueno, te robo la palabra, ¿no? Son hackers del mensaje hormonal. Hay 50 hormonas, pero hay 145.000 compuestos químicos de síntesis en el mercado. Esos son los que la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezcla reconoce. Y no es extraño que al menos 2.000 de ellos se hayan identificado como posibles elementos de interferencia con el mensaje hormonal. Cuando de 145.000, 2.000 son disruptores endocrinos, yo siempre digo, pocos son, ¿de acuerdo? Tendremos que averiguar seguramente algunos más. Está desde el bisfenol A, tan conocido, al DDT o a los perfluorados, que hablaremos en un momento. ¿Qué hemos aprendido en estos 27 años, desde el año 96 en que se habló de disrupción endocrina? Primero, que la mayor parte de los disruptores endocrinos provienen del petróleo. ¿De acuerdo? Fíjense, el 13% del petróleo ya no va a combustión. El 13% va a química fina y el 4% de todo el petróleo mundial se lo comen los plásticos. Pero junto a los plásticos
derivan del petróleo los detergentes, los jabones, los blanqueantes, los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los perfumes, los colorantes, los jabones, el caucho sintético y muchas de nuestras medicinas. ¿De acuerdo? Si el buen momento de los productos naturales está restringido a lo que ustedes conocen mejor que yo, y lo que nos invade fundamentalmente son derivados del petróleo, como este suelo o como esta tapicería de poliéster, este suelo de PVC rico en talatos o este trajecillo que parece de verdad cuando en realidad es una botella de Coca-Cola reciclada, ¿no? Esos plásticos son fáciles de identificar porque teóricamente son reciclables y aparecen con un número en el triángulo de Moebius, y vamos a hablar algunos de ellos. Los plásticos no son eternos. El señor de Neandertal, el Cromañón, no tenía una botellita de plástico. Fíjense. Yo, que nací por aquí, siempre lo hago así amplio para que la gente no lo identifique, no había plástico. El suelo de mi escuela era de terrazo, los muebles eran de madera, la cortina de lino viejo y el tintero que llevaba, porque tenían los maristas obligación de escribir con tinta, era de cristal. Ahora el suelo es de PVC rico en talatos, los muebles son de melamina composite, las cortinas son de poliéster y el techo es de polietileno. Y esto es la producción de plástico para el año 2010, y estas son las previsiones de la Unión Europea a partir de ahora. Como yo le digo a la gente joven, os vais a hartar, ¿de acuerdo? Estamos asistiendo a una sustitución de todo lo que era natural por elementos plásticos, que es mejor, más conveniente, más colorido. Eso significa que de las 350 millones de toneladas de plástico que se producen al año, 146 van al embalaje, al food packaging, y 65 millones de toneladas van a la construcción, que tienen una vida más larga, y 59 a textil. Pues de eso vamos a hablar hoy. Ya hay evidencia de que esos plásticos hacen un daño, y esto es lo que nos presentan los telediarios. Nos quieren mostrar que la imagen es estos casos de intoxicación por plástico. Esto es en Castelldefels, en la costa de Granada, de una ballena que viene a morirse y cuando le hacen la autopsia tiene 27 kilos de plástico de invernadero. Alguien romántico dicen que estos mamíferos marinos vienen a morirse a la tierra, cuando en realidad lo que viene es con una indigestión, porque cree la pobre que son calamares. O está en el Cabo de Palos al año siguiente. O estos microplásticos que ya se encuentran con frecuencia en el pescado y que hacen que la prensa francesa... Bueno, esto es una mala noticia. Después del último trabajo de la Royal Society, sabemos que el plástico no flota, que más del 35% del plástico que hay, que ese plástico asombroso que se ve flotando en el Pacífico o en el Atlántico es una anécdota. La mayor parte del plástico está en el fondo del mar, puesto que el agua. Bien, y está el plástico de diseño, o este que me encanta, de la prensa francesa, donde dice la señora, le dice el pescadero, aquí tiene señora, y dice la señora, ¿me podría dar una bolsa? Y te dice el pescadero, la lleva dentro. ¿De acuerdo? Que es la siguiente propuesta del uso del plástico. Bien, los plásticos están ya en el cuerpo humano, y hace años ya nos lo contaba Radio Futura. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Y podemos decir eso porque está en la placenta y se le llama el curioso nombre de la plasticenta, y los científicos discuten ahora de si esa entrada de los microplásticos ha ocurrido por el epitelio intestinal o por las vías aerorrespiratorias superiores. Está en el colon, y esto es muy interesante para los que conocen la disbiosis y la flora intestinal. Se conoce ahora, ya se ha reconocido, que los gérmenes que colonizan el plástico ambiental pueden atravesar directamente el intestino o llegar al intestino, y llaman a los plásticos contaminados y lipofílicos el caballo de Troya de la microbiota intestinal. El plástico está en las heces de todos los países del mundo. El plástico está en el tejido pulmonar. Fundamentalmente nos han tenido durante 3 años con una mascarilla de polipropileno número 5, y por eso el polipropileno es el número 1 en el epitelio pulmonar. Y el plástico está en la sangre. Y este trabajo es llamativo, del año 2022, porque es el primero que cuantifica, en lugar de número de partículas, gramos o microgramos por el litro de sangre.
y está en la leche materna. El plástico es fundamentalmente de origen textil. Después de los envases es la ropa. Todos nos podemos llevar trajes que tienen apariencia de trajes buenos, pues porque a partir de los años 60 alguien se inventó el tergal. La gente mayor de la sala seguramente le resuena. Era el primer poliéster que viene para que todos pudiéramos tener pantalones con la raya hecha y que no era necesario planchar. Pues que sepan que ese tergal viene de poliéster, de ahí viene el ter, y como era francés, era de la Galia, el tergal. Y lo mismo venía la terlenca, el terbilor y las otras fibras que nos han servido para vestirnos y que ya están fundamentalmente en la composición de todo lo que nosotros estamos utilizando. El problema de tergal o el problema de la fibra y del textil es la cantidad de aditivos químicos que lleva la ropa, fundamentalmente polibromados para que no arda, perfluorados para que repela las manchas y el agua, los metales que sirven para darle el color, los alquilfenoles y los talatos o el tributil estaño que está prohibido en la pintura de los barcos, pero que se utiliza en la ropa para que no huela a zorro después de hacer el maratón. ¿De acuerdo? Esto es el textil. Ya lo estudiamos en calcetines para niños menores de 3 años y les recuerdo, porque tengo que pasar muy rápido con esto, que la industria textil en la que más recursos emplea es paradigma de consumo independiente de su durabilidad e impacto ambiental y son los maestros de la obsolescencia programada. Yo pensaba que la obsolescencia programada era la lavadora y el frigorífico, pero resulta que es la moda. Es la forma más sutil de que algo deje de ser útil siendo aún válido. Pasa de moda. Nos interesa mucho la exposición de los plásticos en el medio sanitario y de hecho le hemos dedicado mucho a los niños de bajo peso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y a esto hemos hecho papers que se publican muy bien en la mejor revista, que merecen un editorial internacional, pero no hemos visto la más mínima acción para ver qué hacen con la exposición de un niño de bajo peso al plástico en la unidad de cuidado intensivo. El plástico está también en la construcción, porque está sustituyendo a los cementos en eso que se llaman polímeros y colas, y contribuye a los microplásticos en el interior de la casa. Ya lo hemos medido, esta es la foto de mi rumba, cuando el otro día la paré por el pasillo y le dije, ¿dónde vas? Enséñame lo que lleva. Y lleva esa madeja y me dicen el compañero, ¿es pelo? Digo, no, imposible, no puede ser pelo. En mi casa no hay mascota ni hay pelo. Y lo hemos analizado y lo que tiene fundamentalmente es este conjunto de benzofenoles, clorados, polibromados y bisfenoles. Es más sucio el interior de tu casa, que ahora se llama indoor, ¿de acuerdo? El interior se llama indoor, no sabemos decir el interior, que muchas veces el exterior de tu casa. La primera regla, aspira, no vuelvas a barrer, saca el polvo de tu casa y sobre todo ventila, porque todo esto tiene que salir de tu casa. El plástico y estos compuestos están en los cosméticos y aquí está la lista más valiente del gobierno danés sobre los disruptores endocrinos en la composición de los cosméticos. Pero mi obligación era hablar de vías de exposición a disruptores endocrinos por vía digestiva y fundamentalmente vinculados a los plásticos. Durante años hemos investigado pues, los residuos de disruptores endocrinos en los alimentos y vamos a la administración y le presentamos datos como estos, que es los niveles de pesticidas, metabolitos de organofosforados, de carbamatos o de fungicidas en la orina de los niños valencianos de 10 años. Y nadie se alarma si sabe que el 83% de los niños valencianos de 10 años mean todos los días los metabolitos de clorpirifos. No estoy hablando de trabajadores del invernadero, estoy hablando de niños valencianos. Esto es la huella digital de los pesticidas en la orina de los niños españoles. Esto nunca debería de haber ocurrido, porque tiene consecuencias graves, como se ha publicado, pues, por ejemplo, vinculadas a la pubertad precoz. Pero tengo que hablar de plástico. Y en plástico voy a hablar de la orgía del plástico, que lo trajo COVID y que son la necesidad de que 8 tomates insípidos, completamente esféricos, estén en una barqueta de poliestireno envueltos con un film de polietileno, en una bolsa de polipropileno, en un carrito de policarbonato. Como verán ustedes, nadie de la administración ha exigido eso. El que hace el agosto es el del turbante y el tejano, que son los que venden petróleo.
Han aprovechado para decir, te voy a plastificar la vida hasta donde no te puedas ni imaginar. Y venden pues todos estos aditivos del envasado. El otro día estaba en el Congreso Europeo de Bancos de Leche y allí fuimos a darle la mala noticia a los compañeros que coleccionan leches de madres donantes generosas, a decirle que tendrían que incorporar no solamente las bacterias y los virus, que es el gran enemigo, sino la presencia de contaminantes. Y fíjense lo que pasó. Esto es un hospital público famoso de la capital del país y esto es la antesala de la sala de juntas o de la sala. Es 15 máquinas de vending vendiendo comida ultraprocesada o botellas de plástico perfectamente envasado en un derroche de plástico. Esto no debería de estar pasando en ningún hospital. Si hay la más mínima conciencia sobre la alimentación y los riesgos de la alimentación sobre la salud humana, esto debería estar prohibido. Y se me ocurrió pensar que esta que es la Almudena, ¿se imaginan ustedes que el arzobispo permitiera que hubiera máquinas de vending de artículos eróticos y penes de goma? Es la misma aberración que en un hospital se vendan ultraprocesados. Esto diríamos, ¿pero dónde hemos llegado a parar? Pero bueno, afortunadamente no lo han puesto todavía. Hablaremos rápidamente del bisfenol A, al que le hemos dedicado muchísimo tiempo y que es uno de los componentes del plástico que justifican su toxicidad y que está en los biberones. Está prohibido en los biberones de policarbonato desde el año 2011. Biberones con los que nosotros hemos alimentado a nuestros hijos pensando que estaban dentro de la legalidad y no iba a haber ningún problema. Bueno, están prohibidos radicalmente desde el 2011. Ahora todo es BPA free. Está en esto que yo lo llamo los biberones de los adultos, que no lo reconocen ustedes, pero si lo pongo así seguramente sí, ¿no? Que son las grandes botellas de policarbonato que están en todos los centros oficiales. Uno va a la consejería, ve a los funcionarios bebiendo agua de aquí y dice, ahora me explico por qué pasa lo que pasa, ¿no? Están sometidos a esta dieta de un compuesto estrogénico, compañeras, descrito en el año 1936. Es decir, mirad, en el año 1995 hicimos nuestro primer paper en bisfenol A en las latas de conserva en el mercado español, y norteamericano, turco y brasileño. Y dijimos, no es posible que se permita que este bisfenol A esté en las latas de conserva. Bien. Se prohibió en el 2018 para alimentos infantiles para niños menores de 3 años. Si tienes 3 años y un día, que te den bisfenol A. ¿De acuerdo? Y ahora nos llevamos la grata sorpresa de que se va a prohibir el 31 de diciembre del año 2023. Se va a reducir la dosis de ingesta diaria de bisfenol A de 4 microgramos por kilo de peso humano y día a 0,2 nanogramos, un recorte de 20.000 veces. Lástima que Alemania haya dicho que se lo está pensando y lo ha puesto en entredicho. Y la EFSA, que por fin había tomado una medida valiente, compañeros, 28 años después de haber publicado nosotros que estaba en todas las latas de conserva, 28 años es más que suficiente para ser valiente. Ahora a lo mejor no sale adelante porque Alemania se va a rajar. Como decía muy bien El País el otro día, fíjense, una latita de atún pequeñita tiene 3,7 microgramos de bisfenol A. Hasta el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche, uno se puede tomar 75 latas y no pasa nada. A partir del 1 de enero del año 24, si te tomas una, estás en 264 veces más por encima de la ley de lo que se te permite de bisfenol A. ¡Qué locura! ¿Cómo han permitido que esto haya ocurrido durante los últimos 28 años? Si es mentira, no lo digas. Si es verdad, tío, 28 años. Vale. El papel térmico también era una fuente de bisfenol A y todos ustedes saben que se prohibió en Europa en el año 2020 el papel de los recibos térmicos, esos que no tienen tinta, sino que son de cabeza, y teóricamente está prohibido en España, aunque no se sabe cuál es el sustituto. En todos los países del mundo se llaman BPA free o San BPA. En España no está marcado, no se vio necesario. Se estudiaron cómo ocurre la exposición fundamentalmente de las cajeras, miles de mujeres jóvenes que trabajan en el supermercado manejando kilómetros de papel térmico, y pensar
con eso se había solucionado el problema. En el año 2007 le dimos un palo al papel y cartón reciclado, publicando que en el cartón y papel reciclado había mucho bisfenol A. Nos dijeron, nos insultaron en todos los idiomas de la Comunidad Europea, que eso era imposible, hasta que de pronto nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, que cuando se hace papel y cartón reciclado no se segrega el papel térmico que va en la basura. Es decir, el papel térmico ha contaminado la basura y ha contaminado el papel y cartón reciclado. Es uno de los grandes fracasos de lo que se llama la economía circular. En mi libro, que hice tan famoso, hay un capítulo que el editor no quería publicar y ahora que no nos oye nadie, sí está publicado con el título. El capítulo se llama "Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada". ¿De acuerdo? Y significa que no todo es posible. Y ahora asistimos todos los días a una nueva denuncia de qué es lo que está pasando. El papel térmico ha contaminado el papel reciclado. Aquí están los informes que hay. España, en unas... no se sabe qué. El Ministerio de Agricultura, en una iluminación divina, ha decidido que el mejor destino de los lodos de las depuradoras es utilizar como materia orgánica para el secano. Y resulta que el lodo de la depuradora hace 60 años era caca. Ahora es un 60% de fibra textil, de microplástico de origen textil. Es la mejor y más prometedora manera de diseminar el microplástico textil por toda la geografía del secano español. Otro de los ejemplos es el de los neumáticos reciclados. Y esto ya está publicado por la propia Comisión Europea, que ha analizado 91 muestras en 17 países de 4 continentes y ha visto que fundamentalmente lo que hay en esos neumáticos es, agárrense, algunos de los 3.000 componentes que tiene un neumático. Alguien se creía que los neumáticos venían del cielo, lo había hecho el arcángel San Miguel, y los neumáticos son un producto altamente químico. Y fundamentalmente se ha denunciado por la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos y muchos disruptores endocrinos y los microplásticos. Y uno de los grandes destinos de los neumáticos por esos ingenieros tan listos es quitar la tierra y la arena porque es muy peligrosa al final de un tobogán y los niños se manchan, y sustituirlo por neumáticos reciclados que lixivian microplásticos y evaporan hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y ahora hay que empezar a echar marcha atrás. Bien. Y el último que les traigo es los plásticos en la electrónica. Los padres bien deciden que su computer y su Spectrum, llorando, se lo han llevado al punto limpio para que forme parte de lo que se llama el plástico, los residuos de aparatos eléctricos electrónicos o el plástico WI. Y para hacer, como hicieron hace 2 años, juguetes, pinzas del pelo y tacos de Rubik para los niños bien que van a utilizar plástico reciclado. Bien, cuando se manda al mercado esto, se analiza la presencia de polibromados en esos juguetes y sobrepasan en más de 18.000 veces la cantidad de bromo y de otros metales que puede tener la juguetería. Todo por el interés de reutilizar el plástico este. Solamente quiero decirle una cosa. Parecería que para recuperación de los aparatos eléctricos y electrónicos y nos encontramos noticias como esta de hace 6 meses. El civil detiene a 18 individuos en el puerto de Almería y en el puerto de Bilbao que exportan contenedores para una segunda vida de la electrónica, hacen el seguimiento y aquí está, Manolo, tu Spectrum, en las playas de Ghana ardiendo. ¿Ese es el gran plan nacional de recuperación de eléctricos y electrónicos? ¿La derivación a terceros países para que...? Bueno, pues que sepan que es un grave problema. Estos polibromados son uno de los agentes que están en el polvo de casa y como disrupción endocrina, se lo aviso, son disruptores endocrinos tiroideos. La quinta medicina con receta más vendida en España después de 4 analgésicos es la hormona tiroidea. Hemos conseguido que España, el Eutirox, sea la quinta medicina oficialmente más vendida, con receta.
la mitad de la población, 700.000 casos anuales de hipotiroidismo. Mujeres de 35 a 50 años que se les para el tiroides. Y los empeñados, los chicos estos, de que es un problema autoinmune. Y le decimos, tío, pero ¿no te das cuenta que los polibromados es lo más sencillo que se puede hacer a la hormona tiroidea? Que eso es un tetrabromo bisfenol A y esto es una tetrayodotironina que tiene la misma estructura. Bueno, pues no hay manera que los endocrinos entren en eso. Bien, acabando ya, hablo del PET, del poliéster, que me interesa mucho esto. Esto es una metedura de pata ya descomunal. Estamos preocupados porque en una botella de agua o en el grifo de tu casa hay 4 microplásticos por litro. Cuando uno se prepara un té o una infusión con una nueva bolsita de plástico de estas poliédricas piramidales que son de PET o de nylon, de poliamida, se liberan billones de microplásticos y nanoplásticos en cada infusión. Se lo decimos a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y todavía se lo están pensando. Porque alguien pensó que esto era una enorme innovación. Esas bolsitas tan bonitas. Bueno, pues lo mejor es que se retiraran inmediatamente del mercado. Siempre alguien para consolarme me dice, bueno, esto lo publicó Laura en Canadá y estos billones son canadienses, son solamente miles de millones. ¿De acuerdo? No son millones de millones, son miles de millones. Vale. Nos interesa también el gran problema del agua. Estamos convencidos de que lo mejor que se puede consumir es agua. En esta comarca o en este reino de Aragón, 1.000 litros de agua en tu casa valen 1,5 €. ¿De acuerdo? Eso es lo que cobran en Aragón por 1.000 litros de agua puestos en el grifo de tu casa. Y hay alguien que te vende una botella de 1,5 € por 1,5 €. Tiene un interés enorme en desprestigiar al agua municipal y decir que la buena es la suya, ¿no? Y sabemos que la suya no es buena. Si el agua municipal no es buena, vamos al ayuntamiento y le decimos déjate de procesión y de sacar vírgenes a la calle y hacer corridas de toros y vamos a arreglar el problema del agua. Pero fundamentalmente lo que sabemos es que el agua en este tipo de envases es la mayor fuente, ya publicado, de exposición al antimonio. ¿De acuerdo? Uno de los compuestos tóxicos que encontramos con una frecuencia abrumadora en la leche materna. Señor ponente, le quedan 3 minutos. Perfecto, pues ya acabando. A las conclusiones y que las conclusiones sean positivas. No son positivas. Hablamos del tetrabric, solamente del tetrabric, para decir esto. Esto atañe a Aragón. La única planta de recuperación del tetrabric a nivel nacional la tiene Coembes en Zaragoza, donde trae todos los paquetes de leche de España y le quita el cartón, gastándose el agua del río. Y con eso hacen cartón de mala calidad. Y digo, por ejemplo, dicen hueveras. Vamos a tener hueveras para toda España con el cartón que le quita. Pero no pueden separar el polietileno del aluminio. Porque la única factoría que lo hacía, finlandesa, en Barcelona, quebró en el año 2019. No es rentable. Y entonces se hace una pasta inmensa, inmunda, que es aluminio con polietileno, que no saben qué utilidad darle. A nosotros nos preocupa muchísimo porque el contaminante más abundante en la leche materna es fundamentalmente, después de haber medido, es el aluminio. Y nos acordamos cada vez que lo vemos de este tipo vendiendo cápsulas de café. Y le decimos, ¿pero tenéis solucionado el reciclado de las tapas? No. Que lo sepáis, no se reciclan porque son envases mixtos. Tienen aluminio y granza. Es irreciclable. Lo que es mixto no es rentable reciclarlo. Afortunadamente ha llegado el otro, PIT, y vende una máquina que no utiliza cápsulas y directamente se echan los granos en la cafetera. Bueno. Para último, ya acabando, me interesan los perfluorados, que ustedes los conozcan, son los aislantes fundamentalmente en esos, a ver, se lo voy a enseñar aquí, a ver si alguien lo reconoce, en esos cartones y papeles que resisten al agua y la brasa. Eso ya no es plástico porque hemos hablado muy mal del plástico y han decidido hacer repelente a la grasa y el agua tratándolo con un perfluorado. Los perfluorados, que con la prueba de la OVE, se echa una gota de aceite virgen extra, si forma una perla es resistente, se han convertido en el elemento químico más temible
del siglo XXI. Se le llama Forever Chemical, vienen tanto de los retardantes como de los surfactantes como de los fluorocarbonos y no hay organismo sobre la Tierra capaz de romper el enlace carbono-flúor. Es el enlace más persistente cuando ya todos estamos cargados. La última se la pongo aquí para que vean ustedes que estaban en las sartenes. Estos son los niveles de perfluorados en la población española y lo publica el ABC con los datos de Argelia Castaño. Como sale lo peor de todo, Cataluña, el País Vasco y Galicia, entonces el ABC dice, verás tú, estos que hablan distinto, que se jodan, ¿no? Bueno, y sus amigos también, ¿no? Sus amigos también. Aquí están los amigos. Estos son los niveles de los perfluorados. Son mayores los niveles, esto es la población española, son mayores en el hombre que en la mujer porque aumentan con la edad, pero la mujer se limpia como de cualquier otro compuesto orgánico persistente. Pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Con 3 niños te has quedado en un 68% del valor. Esto indicando la transferencia. Bien. Están vinculados a la obesidad. Cuando se lo enseño a mis compañeros endocrinos me dicen, hombre, pero si la obesidad está claro, es genética. El padre obeso, la madre obesa, los niños obesos. Y yo digo siempre, ¿y el gato? Digo, en esa casa se come mal. No es un problema de genes. Bien. Afecta a esto y las conclusiones están aquí. ¿Por qué nos preocupa la exposición humana a plásticos disruptores endocrinos? Primero, porque son derivados del petróleo y, compañeros, nos han hecho absolutamente dependientes del exterior. Tu casa ya no es de terrazo, ni de ladrillo, ni de ningún elemento de la cercanía, de kilómetro cero, es derivada del petróleo. Porque son persistentes medioambientales y porque son persistentes dentro del organismo humano al ser. Además son frágiles y se fragmentan en macro, micro y nanoplásticos. Y por último, porque siguen en la máquina esa que fabrica dudas, siguen diciendo, bueno, hay mucho plástico, pero no sabemos si es malo. Tío, llevamos 42 años estudiando la toxicidad de los polímeros, de los oligómeros, de los monómeros, de los aditivos, de los compuestos adheridos y los gérmenes asociados. Gracias por su atención. Muchas gracias.